Esta es la historia del gran playboy tucumano, un joven millonario que organizaba enormes fiestas con invitados famosos, bellas mujeres francesas de compañía y lluvias de espumoso champán francés. Se llamaba Edmundo Hilleret y era el hijo mayor de una de las familias más ricas que hayan existido aquí, en la provincia de Tucumán, a principios del siglo XX. Le decían el niño Edmundo, un soltero de unos 25 años de edad, amante del buen vivir, que acostumbraba a realizar suntuosas fiestas en su mansión familiar. Esta mansión, enorme y lujosa, formaba parte de una propiedad de 25.000 hectáreas inserta en medio de la selva tucumana. Cuando todo Tucumán se iluminaba con velas y mecheros, la mansión de los Hilleret resplandecía por las noches debido a que contaba con una usina eléctrica propia. Además, se encontraba conectada al resto del país mediante ramales ferroviarios instalados dentro de la propiedad. Cada vez que el niño Edmundo decidía trasladarse a Buenos Aires, salía de su mansión, caminaba unos 300 metros y abordaba uno de sus lujosos vagones privados. Para el niño Edmundo, el trayecto de 1.250 kilómetros entre Tucumán y Buenos Aires era un recorrido de placer y lujo. Estos lujosos vagones privados también se utilizaban para traer invitados desde Buenos Aires. Empresarios, artistas, músicos, ministros, diputados y demás integrantes de la jet set argentina que llegaban a este recóndito paraje tucumano para vivir una de las famosas fiestas del niño Edmundo Hilleret. Y te digo famosas porque en el ambiente de la alta sociedad porteña ya se comentaba sobre estas pomposas celebraciones suscitadas en esta mansión tucumana. Fiestas que comenzaban muy elegantes, pero que con el pasar de las horas y el continuo descorche de botellas de champán, la fiesta iba tomando ciertos tintes pecaminosos. Pero existía una regla. Lo que pasaba en esta recóndita mansión tucumana se quedaba en esta mansión. Los vagones privados también se utilizaban para traer todo lo necesario para el banquete, principalmente una enorme cantidad de cajas de vino y de champán francés, como así también traer desde la capital del país a destacados cocineros, orquestas de moda y sobre todo a las más bellas prostitutas francesas, las cuales eran seleccionadas de distinguidos cabaret porteños. En aquel entonces, las calles de Tucumán no estaban asfaltadas y los invitados que descendían de los lujosos vagones debían caminar por un polvoriento camino de tierra para llegar a la entrada de la mansión. Y obviamente, las prendas y los calzados de estos terminaban totalmente cubiertos por la volátil tierra blanda del camino. ¿Cómo hubiese resuelto este problema cualquier habitante del interior del país? Fácil, haciendo regar el camino con agua de algún pozo o cauce cercano para que el polvo no se levantase con el paso de los transeúntes. Pero el niño Edmundo Hilleret no era cualquier habitante del interior del país, sino un joven extremadamente rico, excéntrico y ostentoso, famoso por hacer las cosas a su manera. El niño Edmundo debía evitar que el polvo de la calle ensuciara los calzados y las prendas de sus invitados. Por esta razón, llamó a 15 de sus peones y les ordenó que cada uno descorchara una botella de champán francés recién descargado del tren y que regaran el camino con esta costosa bebida. De esta manera, los invitados caminaron por una suerte de alfombra húmeda y espumosa, sin que la tierra se levantara a su paso. Este relato, que parece sacado de algún cuento cercano al realismo mágico, es parte de la historia de la provincia de Tucumán y denota la opulencia de los Hilleret, la familia industrial más rica, poderosa y emblemática que ha existido en esta región. Si eres de la Argentina,
Seguramente conoces o oíste este apellido, Hilleret, debido a que hoy es una de las principales marcas de azúcar en el país. El padre de este excéntrico joven rico fue don Clodomiro Hilleret, un inmigrante francés que llegó a la Argentina en 1872 con 20 años de edad. Desembarcó siendo un hombre pobre, pero con una ambición desmedida. Tras desempeñarse unos años como empleado ferroviario, se radicó en la provincia de Tucumán para luego convertirse en uno de los industriales más ricos y poderosos del país, tras haber revolucionado y modernizado la industria azucarera de aquella época, construyendo en esta provincia el ingenio o fábrica azucarera más grande y tecnológica de toda Sudamérica. Al igual que su hijo Edmundo, fue un hombre excéntrico y de gustos muy caros. Clodomiro aprendió el negocio de la fabricación de azúcar tras la creación de su primer ingenio en la localidad de Lules, Tucumán. Pero debido a que era un hombre sumamente competitivo, inteligente y ambicioso, se dispuso crear el complejo azucarero más grande y poderoso de toda Sudamérica. Para esto, adquirió una enorme estancia de unas 25.000 hectáreas ubicada al sur de la provincia, en medio de la selva tucumana. La estancia Santa Ana, propiedad de los terratenientes Belisario López y Lidorio Quintero. En esta estancia, Clodomiro construyó la fábrica, el edificio de la administración y la ya mencionada mansión. Los tres enormes edificios estaban enfrentados, formando un triángulo perfecto. Hay quienes creen que esta distribución triangular de las propiedades responde a la simbología masónica. Según relatos populares, las tres edificaciones estaban interconectadas por túneles que llevaban a habitaciones secretas. La bóveda de valores, la cava, varias celdas para empleados revoltosos o delincuentes, ya que el complejo contaba con su propia fuerza policial. También habría poseído pasadizos de escape ante cualquier emergencia o revuelta. Según se comenta, estos pasadizos desembocaban en una casa de seguridad dentro de la misma finca. Pero el cuarto subterráneo más importante y secreto habría sido el cuarto del perro familiar, el cuarto donde vivía una enorme fiera del inframundo. Por si no lo saben, el perro familiar es la principal leyenda del noroeste argentino. Es una leyenda que surge en esta región en los mismos años que se establecen los ingenios de Clodomiro Hilleret. Es una fabulosa historia íntimamente vinculada con la industria azucarera. Si no la conocen, después de ver este informe, mira un video que preparamos en este canal donde te contamos con lujo de detalle la leyenda del perro familiar. La fábrica tomó el nombre de la estancia y fue inaugurada en 1889 como Ingenio Azucarero Santa Ana, el complejo azucarero más grande y moderno de toda Sudamérica, equipado con maquinaria de última tecnología, importada directamente de Europa. Aparte de estos tres edificios, el patriarca del Oro Blanco hizo construir varias colonias para albergar a los trabajadores de su industria. En aquel tiempo, el Ingenio Santa Ana tenía más de 1.500 empleados fijos, aparte de cientos y cientos de cosechadores llegados de todo el país, aquí llamados zafreros. En la lujosa mansión de pisos de mármol y finos muebles europeos vivía Clodomiro con su esposa y 3 hijos, Edmundo, René y la pequeña María Luisa. Clodomiro tenía una gran debilidad por su pequeña hija María Luisa, quien fue la luz de sus ojos. Esta niña era tratada por todos como una princesa, figura de la realeza que ella solía encontrar en los libros de cuentos europeos que Clodomiro le traía cada vez que viajaba al viejo continente. Y en cierta manera,
la pequeña María Luisa Hilleret era una suerte de princesa, podríamos decir, la princesa de la industria del azúcar. La pequeña vivía fascinada con los castillos y jardines franceses que aparecían ilustrados en sus libros de cuento. Clodomiro, para consentir a su niña, se dispuso a recrearle junto a su mansión un típico jardín de realeza europea. Para esto, hizo traer desde Buenos Aires al afamado arquitecto y paisajista francés Carlos Thys. Este había diseñado y construido decenas de parques y paseos en todo el país. Uno de los más conocidos es el emblemático Jardín Botánico de Buenos Aires. Otras versiones afirman que el afamado paisajista Federico Forkel también fue convocado para este proyecto. Para la creación de este jardín se trajeron plantas exóticas de distintas partes del mundo, principalmente desde Europa. Se construyeron un lago artificial, glorietas y senderos. Clodomiro hizo construir un dique exclusivo para su propiedad, una obra de ingeniería fabulosa que fue utilizada tanto como generadora de corriente eléctrica y abastecedora de agua potable para la fábrica, la mansión y las colonias. Esta familia era vista por la sociedad tucumana como una suerte de realeza. Por ende, los hijos del industrial se criaron en una vida de lujos y placeres. Viajaban continuamente a Buenos Aires y al viejo continente. En las cabezas de los hijos varones, Emundo y René, solo había disfrute. Ellos vivían totalmente alejados de los detalles y manejo de la industria que tanto los había enriquecido. Pero un día llegó la fatalidad. En 1909, Clodomiro Hilleret, el patriarca de la familia, fallece a bordo de un barco cuando se dirigía a Francia. Hasta el día de hoy no hay certezas sobre su muerte. Los familiares ni siquiera habrían podido recuperar el cuerpo de Clodomiro. Según algunas versiones, el patriarca del Oro Blanco habría sufrido un ataque cardíaco en alta mar. Por ende, los hijos varones del difunto Clodomiro Hilleret se vieron obligados a hacerse cargo de la empresa, principalmente el hijo mayor, el joven Edmundo. Pero había una gran diferencia entre la personalidad de Clodomiro y la de sus hijos. Clodomiro había sido un hombre que todo el tiempo pensaba en negocios. Un hombre aplicado y hasta obsesivo en su trabajo, a tal punto que había implementado una ley interna dentro del ingenio. Todo empleado debía llevar un trapo limpio en su bolsillo para limpiar cualquier suciedad que encontrasen a su andar. En cambio, los jóvenes Hilleret solo pensaban en fiestas y viajes. Sin la presencia de su padre, el joven Edmundo se lanzó de lleno a una vida de playboy y se hizo famoso en Buenos Aires por sus suntuosas y pecaminosas fiestas. La enorme fortuna que le había dejado Clodomiro le permitía todas las excentricidades. Los lujosos vagones privados de la empresa llegaban desde Buenos Aires trayendo a la jet set porteña artistas, intelectuales, empresarios, ministros y diputados dispuestos a disfrutar de la alegre mansión Hilleret, la cual contaba con cómodas y lujosas habitaciones, cientos de botellas de fino champán y la compañía de las más bellas prostitutas francesas, consideradas las mejores del rubro. Toda esta pecaminosa diversión oculta en un recóndito paraje de la selva tucumana, totalmente distante de las miradas intrusas y acusadoras de la capital argentina. Cuenta la historia que un día, cuando los invitados desembarcaron en la estación de tren de la estancia Santa Ana, uno de estos se había quejado por la polvareda del camino y, por esta razón, el joven Edmundo decidió hacer regar la calle con el costoso champán francés,
ya que era el líquido más cercano que tenía en ese momento, debido a que las cajas con insumos para la fiesta habían llegado en el mismo tren con los invitados. La historia cuenta que en ese momento el niño Edmundo, incómodo por la queja de uno de sus invitados, ordenó a los peones que agitaran y descorcharan algunas botellas y que lo esparcieran sobre el terroso camino, creando así una muy costosa alfombra de espuma francesa. Quedando esta anécdota para la historia, cuando los invitados regresaron a Buenos Aires, comentaban en sus reuniones y en las tertulias que en Tucumán el niño Edmundo Hileret hacía regar las calles de su estancia con fino champán francés. Y me vienen a hablar de Ricardo Ford, por favor. Tras la muerte de Clodomiro, gran parte del manejo de la empresa quedó en manos de los administradores, lo que les permitió a los jóvenes Hileret seguir llevando una vida de lujos y sin preocupaciones. Pero como reza ese famoso dicho popular, solo a ojos del patrón engorda el ganado. La empresa, por primera vez en su historia, comenzó a tener problemas económicos. Ante estas alertas, los hijos de Clodomiro, en vez de involucrarse más en el negocio para corregir el rumbo de su imperio, decidieron comenzar a mudar sus riquezas tanto a Buenos Aires como a Europa, sumiendo aún más en crisis a la empresa heredada por su padre. La situación llegó a ser tan crítica que en 1930 el gigante ingenio azucarero de Santa Ana fue embargado en su totalidad por el Banco Nación, que fuera el principal acreedor de esta empresa, terminando de esta manera el dulce reinado de los Hileret en la provincia de Tucumán. Para ese momento, los hermanos Hileret ya se encontraban establecidos entre Buenos Aires, Inglaterra y Francia. Aquel fabuloso emplazamiento azucarero, que fuera el más grande, moderno y poderoso de Sudamérica, hoy no son más que ruinas sumidas en el total olvido. ¿Y ustedes conocían esta historia? Tucumán y el noroeste argentino tiene muchas historias y leyendas fantásticas que son muy poco conocidas y que vale la pena compartirlas así con amigos. Me comentan aquí abajo en la caja de comentarios, por favor, si les gustó esta historia de El Playboy tucumano. Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Tucumán Radio. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video en sus redes sociales. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.